Son la Coupe du Monde. Hacia el final del siglo XIX, el mundo era un rompecabezas de imperios en tensión, con fronteras que se movían al ritmo de los cañones. Y Europa respiraba entre guerras, las naciones se miraban con desconfianza y las ciudades industriales crecían sin control. Pero entre las fábricas humeantes de los barrios pobres, algo empezaba a suceder en sus patios y parques. Los jóvenes pateaban una pelota de cuero con una seriedad que no tenía para otra cosa, ¿no? El fútbol, importado desde Inglaterra como pasatiempo de caballeros, se estaba convirtiendo en la lengua universal de los que no tenían voz. En 1863, el Football Association había fijado las primeras reglas del juego y desde entonces se había expandido de forma imparable. Para 1900, había clubes en Francia, Bélgica, España, Argentina y Uruguay, en un juego que no respetaba idiomas ni banderas. En ese universo en ebullición, un joven abogado francés miraba al fútbol no solo como un deporte, sino como una herramienta política y moral. Veía la posibilidad de que los pueblos se encontraran en un campo de juego antes de encontrarse en un campo de batalla. Su sueño se transformó en el modo en que la humanidad hoy entiende la rivalidad, la identidad y el orgullo. Su legado quedó plasmado en un objeto de oro y plata que se convertiría en el ícono más codiciado del deporte. Conozca al hombre que reinventó el mundo y el trofeo que ese mundo, lamentablemente, nunca pudo guardar. Esta es la historia de Jules Rimet. Jules Rimet nació el 14 de octubre de 1873 en Tully, un pequeño pueblo en el noreste de Francia. Estudió Derecho en París, donde se recibió y ejerció de abogado, empapándose del ambiente reformista de la época. Sostenía que las instituciones podían mejorar la vida de los más vulnerables y en ese contexto descubrió el poder integrador del deporte. El fútbol, que comenzaba a popularizarse en los barrios obreros parisinos, le pareció un instrumento extraordinario de cohesión social y dignidad humana. En 1897, con apenas 23 años, Jules Rimet fundó el club Red Star de París, siendo a la fecha uno de los clubes más antiguos de Francia aún en actividad. A través del Red Star, Rimet se fue introduciendo en los engranajes de la dirigencia deportiva, convirtiéndose en un organizador riguroso y visionario. En 1919, apenas terminada la Primera Guerra Mundial, fue elegido presidente de la Federación Francesa de Fútbol. Con el recuerdo fresco de la guerra y su experiencia en el deporte, Rimet comprendió algo. Que ningún himno, ningún tratado y ningún discurso habían logrado lo que el fútbol podía lograr en 90 minutos. Hacer que dos pueblos se miraran como rivales antes que como enemigos. En 1921, Jules Rimet fue elegido presidente de la FIFA, organismo que había sido fundado en 1904
y que tenía sede en París. Tenía 47 años y la idea de hacer del fútbol un fenómeno verdaderamente mundial. Pero la estructura que encontró al frente de la FIFA era sumamente frágil. Las relaciones entre las naciones estaban marcadas por la desconfianza y la idea de organizar un campeonato mundial de selecciones nacionales parecía una utopía. Pero Rimet estaba convencido que si los países no podían hablar entre sí, al menos podían jugar entre sí. Y si jugaban con la inocencia de los niños, algo humano podían hacer entre ellos. Los países europeos dudaban de la viabilidad económica del proyecto, pero Rimet negoció y persuadió. Durante toda la década de 1920 fue construyendo el consenso necesario para que el torneo fuera aprobado formalmente por el Congreso de la FIFA. La aprobación finalmente llegó en 1928 en el Congreso de Ámsterdam, celebrado durante los Juegos Olímpicos. Montevideo, qué lindo te veo, rinconcito de belleza. Montevideo, yo cuando te espero con tu cerro y la fortaleza. Montevideo, mi tierra dorada, cual sirena parece que está soñadora sobre la playa, encantada la Uruguay, en su sombra cuando se bañan las lejanas canciones del mar. En tu cielo celeste y divino, nace el sol de mañana, si parece que fuera preciso, al mirarte mi Montevideo. El primer campeonato mundial de fútbol quedó oficialmente programado para 1930. La elección de la sede fue otro campo de batalla, pero Rimet tenía una visión audaz: llevar el torneo a América del Sur. Y Uruguay reunía condiciones únicas. Había ganado el oro olímpico de fútbol en 1924, en 1928 y ese mismo 1930 celebraba el centenario de su constitución. El gobierno uruguayo prometió financiar todos los gastos de la organización y construcción de un estadio nuevo. En julio de 1929, el Comité Ejecutivo de la FIFA designó a Uruguay como sede del primer mundial, pero las naciones europeas protestaron. Cuando llegó julio de 1930, solo 4 selecciones europeas viajaron al otro lado del océano, y estas eran Francia, Bélgica, Yugoslavia y Rumania. Con que usted tuvo la brillante idea de que las delegaciones crucen el océano para jugar al fútbol con los uruguayos. Oui, ¿Y ustedes quiénes son? Somos periodistas del Dipló. Del periódico Le Monde Diplomatique. ¿Y qué hacen en este barco y hacia dónde van? A ese país ignoto que usted eligió para hacer un campeonato de ese deporte de bestias. Más respeto, es Uruguay, es campeón olímpico del deporte y ha unido pueblos del fútbol. Y perdón, ¿y se puede saber qué interés tiene una publicación diplomática en cubrir un evento de bestias como llama usted? Señor Rimet, disculpe usted a mi compañera, es de las que piensa que el fútbol... atrevida. No, disculpe Delecia, mi compañera, pero ella es de las que piensa que el fútbol se trata de 22 personas corriendo atrás de una pelota. ¿Sí? Pero el Consejo Editorial, el cual integro, entiende que es más que un campeonato de fútbol, es sin duda un evento con características políticas internacionales. Me alegro que tan prestigiosa publicación piense de esa manera, a pesar de que algunos... ¿Y por qué no van los ingleses? Me han dicho que son los inventores de este deporte, ¿no? Mira, en parte por eso no aceptan que la primera copa se juegue en un lugar que no sea el lugar donde se inventó. Allá se va a hacer la de más. No, escúcheme. Pero entonces, ¿por qué o con qué europeos nos vamos a encontrar en el Campeonato del Mundo? Pero, Pepo, franceses, belgaceses, yugoslaveses y romaneses. Los rumanos. ¿Y quién le paga el barco? Si no tienen un peso partido al medio. Mira, señorita, ¿cómo no me gusta? Clara. El propio Clara. Bueno, dale, Rimet, dale. El propio gobierno rumano. El rey Carolo. No, Carol II. El rey Carol II. O segundo, si querés.
Que tiene que ver que salió Morega y que Colonia. El rey Carol II ordenó personalmente que se formara un equipo. ¿El rey en persona? ¿Me estás diciendo El rey en persona, Pepoño. Al parecer, un gran aficionado de fútbol. Sí, estás bárbaro, estupendo. Imagínese el desastre si los rumanos caen eliminados en la primera fase. El rey Carolo. se disgustará, los va a mandar a matar a todos. Usted sabe que los reyes se disgustan por todo. No. Y eso no es verdad, ¿eh? Mire- No, novedad, digo, No, novedad. Mire, Rimé, no le discuto el entusiasmo, pero hay algo que mi compañera tiene razón. Y 3 sabe. semanas Y sí. en barco para jugar 90 minutos y volver a casa en barco otras 3 semanas. Eso no es un torneo, es una expedición al Polo Sur. Con la diferencia que el Polo Sur no hay público que llene un estadio de 90.000 personas. 90.000 personas. Exactamente. Pará, Usted está, 90 usted está lucas. delirando. Mire si esos indígenas Epa. van a tener un estadio para esa cantidad de gente. Sí, mira, está Cooper Sánchez construyendo. Casó, todo casó. Lo está construyendo ahora mismo. Lo llaman, ¿saben cómo llaman? ¿Cómo? El Estadio Centenario. Y su inauguración está prevista para el torneo. Discúlpeme, Rimé, ¿y si llueve? Y si yo seguro igual, Europa Maluvo. El Uruguay siempre ha llovido y siempre cuando llovió paró. Sí. Y siempre se ha jugado. Y mucho más mejor que los demás. Y a ver, señor organizador, sábelo todo. Dígame, ¿qué gana el campeón? ¿Una medalla? ¿Un diploma con el sello de la FIFA? ¿Un canje en hotel? No. Gana una copa de oro. Una copa de oro diseñada por un escultor ¿De oro? parisino que oro. Un escultor parisino. Mide 30, ¿cómo está? Mide 30 centímetros y pesa como 4 kilos. Ay, qué idiota, era obvio. Era obvio. Escúcheme, Rimé, ¿quién custodia esa copa en el barco? Yo mismo me la cago. No. Yo me cago. ¿Por qué? Yo mismo me hago cargo. Ah, Te hace cargo. Usted se hace Sí, cargo. usted tiene que tiene No, oreja, no pero escucha hable nada. bien, mijo. ¿Usted se hace cargo y lo lleva en su equipaje personal? En el maletín de mano, nunca lo pierdo de vista. No, Dios mío. Cartón lleno. Cruzamos el Atlántico con la Copa del Campeonato Mundial en un maletín. Estamos todos locos. Así es. Pues rece para que no haya piratas. Los piratas ya no existen, ya no existen más. Bueno, entonces rece para que no haya otros periodistas. Nadie le va a creer. Nadie. El primer campeonato mundial de fútbol se disputó en Uruguay entre el 13 y el 30 de julio de 1930 y participaron 13 selecciones. El Estadio Centenario de Montevideo se convirtió en el epicentro del mundo futbolístico. En la final, disputada ante casi 90.000 espectadores, Uruguay venció a Argentina por 4-2. Jules Rimet entregó personalmente el trofeo al capitán uruguayo José Nasazzi. El trofeo que Rimet llevó en su maletín había sido diseñado por el escultor francés Abel Lafleur. ¿Qué, Martín? Dale. La Fleur consiguió una figura de la diosa griega Nike. ¿Es Nike o Nike? Nike. Bueno, la diosa de la victoria con brazos extendidos hacia arriba sosteniendo un recipiente octogonal que representaba el mundo. La figura estaba realizada en plata maciza, recubierta de oro 18 quilates, con base de mármol lapislázuli, medía 35 centímetros de altura y pesaba 3 kilos 800 gramos. Se llamaba simplemente Coupe du Monde, que quiere decir la Copa del Mundo. Así se entregó en los torneos 1930, 1934 y 1938, estos dos últimos ganados por Italia. Es justamente en Italia donde comienza un periplo complicado para el trofeo. Debido a que
Italia había ganado la Copa del Mundo de 1938, su federación tuvo el derecho de resguardar la copa. Al año siguiente estalló la Segunda Guerra Mundial, por lo que tras suspenderse los torneos del 42 y el 46, el trofeo estuvo en la península itálica durante casi 10 años. La Segunda Guerra Mundial estalla antes, pero es Italia que se mete en ese momento, ¿no? Inicialmente, el trofeo fue guardado en una bóveda secreta de un banco de Roma. Durante aquellos años, el régimen nazi tuvo una política sostenida de robo de obras de arte y objetos valiosos a lo largo de Europa. Ottorino Barazzi, vicepresidente de la Federación Italiana, intuyó que tarde o temprano la Gestapo iría por el trofeo. Entonces tomó la decisión de llevárselo en secreto a su hogar y guardarlo dentro de una caja de zapatos. No se equivocó, pues en 1941, tras buscarlo en el banco, agentes de la policía secreta alemana llegaron a su casa a allanarlo, pero no lo encontraron. El ocultamiento fue todo un éxito, pues a los agentes no se les ocurrió buscar en el lugar más improbable, debajo de la propia cama de Barazzi. Después del fin de la guerra, el trofeo fue finalmente devuelto a la FIFA para la próxima Copa Mundial a celebrarse en Brasil en 1950. Par de años antes del inicio del torneo, en reconocimiento a la vida y obra del hombre que lo había hecho posible, la FIFA rebautizó el trofeo como Copa Jules Rimet. Era el regalo institucional más grande que podían darle a un dirigente en vida. A partir de entonces, el objeto comenzó a acumular historia, simbolismo y deseo. Cada 4 años el mundo entero miraba a ese pequeño ídolo de oro y plata como si en él se concentrara algo más que metal. Y así era, porque la Copa Jules Rimet no era solo un premio. Era la encarnación física de un sueño, y como todos los objetos que encarnan sueños, pronto empezó a atraer fantasmas. Y este llegó en 1966 con acento inglés. Corría el mes de marzo de 1966 e Inglaterra se preparaba para organizar la Copa del Mundo. La FIFA puso en exhibición la Copa Jules Rimet en el centro de Londres, pero la seguridad era, para los estándares actuales, escandalosamente insuficiente. El trofeo, el objeto más famoso del deporte mundial, estaba protegido únicamente por una vitrina cerrada con una llavecita. Escuche bien, el domingo 20 de marzo de 1966, alguien forzó la vitrina y se llevó la copa. La conmoción fue inmediata, fue mundial. Scotland Yard asumió la investigación y el caso fue bautizado en los medios como el robo del siglo. Llegó una falsa carta de extorsión pidiendo rescate. Se siguieron pistas, se interrogó a decenas de sospechosos, pero el trofeo no aparecía. 7 días después del robo, el domingo 27 de marzo de 1966, Pickles, un perro, collie, blanco y negro, olfateó un bulto envuelto en papel de diario debajo de un arbusto. Su dueño lo devolvió y encontró la copa Jules Rimet intacta. Pickles se convirtió en el héroe más inesperado de la historia del fútbol inglés. El perrito recibió una medalla,
protagonizó una película y fue incluido en la programación de un programa televisivo. Como de un dálmata. Pero los ladrones jamás fueron identificados plenamente. La copa fue devuelta a la FIFA e Inglaterra ganó el Mundial de 1966 en Wembley. El mundo respiró porque el trofeo había sobrevivido, pero en el aire flotaba el tema de su seguridad. Escuchen bien lo que les digo, mangan de pendejos. Esta copa tiene que estar custodiada las 24 horas, los 7 días de la semana, carnales. Y yo estaba en Londres. Pero qué pedazo de pendejos, y en Londres la robaron. Pero lo recuperó un perro. ¡Un perro! La reliquia más importante del deporte mundial, rescatada por un perro callejero. ¿Les parece esto un sistema de seguridad adecuado, manga de...? No. Pero qué viene el perro, ¿eh? Sí, no, necesito propuestas concretas. ¿Qué sugiere usted, viceministro? Y podríamos poner 4 guardias en turnos rotativos, una cámara en la vitrina y una alarma conectada directamente con la policía. ¿Y si cortan la electricidad? Y queda todo oscuro, nadie ve nada y no puede robar. No, si cortan la energía, entraría en funcionamiento el sistema de batería. ¿Y si roban la batería? Ay. Ministro. Ministro, Sí. usted un perseguido, si acá no pasa nada. Mire, lo que yo propongo es simple, que la copa viaje siempre con alguien, Viaje un con funcionario, un delegado, Un delegado. alguien que no la pierda de vista. No la pierda de Como vista. hizo Rimet en 1930. Exactamente. Escuche, Rimet, la llevó en un maletín de mano durante 3 semanas en el barco. Y El llegó barco. perfectamente. Pero eso fue hace 40 años, chiquita. El Chiquita. mundo cambió y el trofeo es objeto de deseo. Si la vuelven a robar, ¿qué hacemos? ¿Y por qué? Vamos, recemos para que no haya otro perro. ¿Qué lo pedazo de haya alrededor. otro perro, estúpido? decía. Que haya. Pero qué pedazo de estúpido. El perro demostró que en ese caso fue más eficiente que Más cualquier eficiente. política institucional. Ustedes no pueden estar hablando en serio. ¿Me están sugiriendo contratar perro para custodiar la copa? Sí, pero si hay varios pichichos peluditos, ¿no Pero le no lo gusta? puedo creer. Si esto vuelve a pasar, seremos el hazmerreír del mundo y vamos a tener que explicar cómo se pierde 2 veces el mismísimo objeto. Una sola vez, manga de pendejo, fue suficiente humillante para cualquier policía del mundo. Entonces, ¿qué hacemos, ministro? Váyanse, déjenme pensar. ¿Quiere que le pregunte a presidente que ese no titubea? ¡Fuera! ¡Fuera! En el verano de 1970, México albergó el 10º Campeonato Mundial de Fútbol. Brasil con Pelé se consagró campeón del mundo por tercera vez y ese tercer título tenía una consecuencia reglamentaria de enorme peso histórico. Según las reglas vigentes de la FIFA, el país que ganara 3 veces el torneo se quedaba para siempre con la Copa Jules Rimet. Brasil había ganado en 1958, en 1962 y ahora en 1970. Entonces, el trofeo era suyo para siempre. La Copa viajó a Río de Janeiro, donde quedó en custodia en la sede de la Confederación Brasileira de Futebol. Durante 13 años la Copa Jules Rimet reposó en Brasil, el símbolo máximo de una nación futbolística sin parangón. Pero llegó ¿Qué pasó? el 19 de diciembre de 1983. Ese día, mientras la sede de la Confederación Brasileira de Futebol estaba cerrada, alguien entró y se llevó el trofeo.
La investigación policial brasileña fue inmediata pero infructuosa. Se detuvieron sospechosos, se siguieron pistas, se registraron domicilios y algunos testimonios apuntaron a una red de delincuentes vinculados al crimen organizado de Río de Janeiro. Un individuo llamado Joao Carlos Teixeira, conocido como Joao Cemiterio, fue arrestado como sospechoso principal. Según las investigaciones, el trofeo había sido fundido poco después del robo para convertir el oro y la plata en lingotes comerciables. Nunca se encontró evidencia física concluyente y nunca se recuperó ni un fragmento del trofeo. Nadie fue condenado de manera definitiva por el robo. La FIFA hizo una réplica del trofeo que se exhibe en el Museo de la FIFA de Zúrich. Pero los objetos históricos no tienen réplicas, solo tienen ausencias. El bueno de Jules Rimet Muy murió. bueno. Era buenísimo. Buen Está tipo. segado eso. Buen tipo. ¿Por qué está cegado? Bueno, porque sí. Usted es muy periodista. Sí. Murió un día después del cumpleaños. Muy bien. Pepe, los detalles. Murió el 15 de octubre del 56. Como dice Pepe, un día después de cumplir 83 años, habiendo presidido la FIFA durante 33 años. Vio crecer su torneo de 13 selecciones en 1930 a un fenómeno planetario que hoy convoca a más de 2 millones de espectadores. 2.000 millones de espectadores. Exacto. Perdón. Nunca supo, el bueno de Jules, que el trofeo que llevó en su maletín sería robado 2 veces. Murió creyendo que el objeto que encarnaba su sueño viviría para siempre en una vitrina bien iluminada. Pero el sueño de Jules Rimet no era el trofeo, sino que el torneo continuara. Y vaya si lo logró, pues cada 4 años el mundo se detiene para convertirse en la república del fútbol que él imaginó. La Copa Jules Rimet desapareció, pero la idea que transmite pesa más que el oro. Y si bien no reside en una vitrina, existe en el grito de cada gol, en el llanto de los que ganaron y de los que perdieron. En el extraordinario milagro repetido de que el mundo, durante 90 minutos, habla un solo idioma. Eso es lo que nadie podrá fundir jamás. De esta manera, quisimos poner a Jules Rimet En su sitio. Bueno, fuerte ese aplauso para el director de esta magnífica obra. El poeta Mariano Pallarín Pagliari. Qué actores Qué que grande, tengo, qué qué grande, bueno. Mariano. Qué indignación esto último, ¿no? Ah, Y no la sabía. Bueno, es increíble porque sí, no es muy conocido. no es tan conocido, ¿verdad? Sí, sí. Y yo creo que se ha ocultado. La propia indignación, hasta los propios futboleros, creo que queremos ni siquiera hablar de eso. Es la copa que ustedes ven que le dan a Odulio. Sí, Es como claro, claro. la En esa impunidad, cajita. En esa cajita. Es la impunidad mundial, ¿no? Estamos Tal acostumbrados cual. a la impunidad uruguaya, esto es la impunidad mundial. Mundial. Totalmente. Mundial. O sea, no hay Eso rastro. lo tiene alguien. ¿Vos decís? Y lo tiene ahí, fundir. Vamos a averiguar. ¿Tenés idea 4 kilos. cuánto kilos de oro? Sí, 3,8. Son. decía. Lo que no recordaba tampoco es que, claro, esa es la misma copa que le esconden a la Gestapo, la que le dan a Odulio Varela. La misma. Es el mismo trofeo. La que le da el propio Jules Rimet Claro. a Nasasi en mano. Qué recorrido, ¿no? Claro, ya no estaba Jules Rimet como presidente cuando se la dan a Odulio. No era el presidente, pero se la da él. ¿No? O sea, ¿Estaba no vivo? recuerdo, habría Sí, que porque verlo. Sí, sí, muere sí. en el 56. En el 56. Yo pensé que creo que era él que le entrega el propio Jules Rimet, muy anciano, Muy anciano, del que le bigotito entrega la blanco, copa en que medio, quiere hacerse. en medio de la... Como la copa. Aparte en medio de la situación donde Nadie quería estar, ni siquiera los uruguayos ahí. Claro. Claro. Y ¿no? ahora es una réplica, como bien decías. Ahora, No hay réplicas de este Hay tipo de cosas. ausencias. Hay ausencias. Qué frase. Qué frase, ¿no? No, no, es Me una voy a cosa- hacer una remera con esa Sí, frase. sí. Un tatuaje, ¿no? Un tatuaje. Sí. No, Los objetos
momentos históricos no tienen réplica, solo tienen ausencia. Impresionante. Se escribió Brillante, Mariano. brillante. Bueno, un placer, Mariano Pagliari, una historia artista contemporáneo. Una historia que, de esas que cuando leo me entero de cosas y me sorprende. Tremenda historia. Pero Gracias, a ustedes Mariano. también, a ustedes.